Bueno, mis amados, yo quiero que por favor vayamos a la palabra del Señor y busquemos entre los últimos libros de la Biblia la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, cuando nos dice, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que seas sano, así como tu alma está en prosperidad, así como prospera tu alma. Y ese es y debe ser siempre el sentir del corazón de un padre. Padre que podemos haber errado, podernos haber equivocado en algunos momentos, padres que no conocen de Dios, padres que se apartaron del conocer de Dios, pero que nosotros tenemos que ver por nuestros hijos en lo natural y en lo espiritual cuanto más. Y ese es el sentir que debemos de llevar siempre en nuestro corazón. Y también aquellos padres espirituales. Y entre nosotros hay padres espirituales que no tienen hijos naturales, sea jóvenes, sean aún adultos que no han podido tener familia, pero que tienen un discipulado, que tienen a unos hijos espirituales que también les quieren transmitir qué cosa de que sea prosperado en todas las cosas, así como prospere su alma, también sea sano en físico. Así que es una bendición. Voy a procurar ser bastante breve para no extendernos mucho y no estar entorpeciendo la hora del almuerzo para muchos de ustedes. Algo que está en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y poder tomar el ejemplo desde el libro de Génesis, desde los inicios hasta nuestros días. Génesis 1, versículo 28 nos muestra algo de parte de Dios y dice, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y nosotros ahí encontramos el deseo del corazón de Dios. Hoy día estoy compartiendo el título de esta enseñanza, de esta prédica, es el sueño de un padre. Veíamos que el sueño de todo padre lo que debe ser es que sus hijos sean prosperados y aún que prosperen más que a sí mismos. En el ejemplo que daba de esa empresa de comida en Estados Unidos, nosotros encontramos que ese hombre, Truth Cathy, ese hombre sembró enseñanzas de principios bíblicos y principios de valores de familia en sus hijos. Y miren, él comenzó a hacer esto en los años 47. Han pasado tantos años y eso se continúa por generaciones. Y aún lo que él podía recibir de ingresos era mucho menor a lo que hoy día sus hijos puedan estar recibiendo. ¿Por qué? Porque le sentó un principio, un valor a sus hijos y a las generaciones venideras, a sus nietos, etcétera, de que la prioridad es el Señor. Y ellos son una familia que siguen cosechando y que siguen abriendo empresa, pero siempre con valores y principios que se respetan. Nosotros debemos también soñar y anhelar que el sueño de todo padre sea que tus hijos puedan prosperar y que aún puedan cosechar más de lo que tú has cosechado. Yo sé, mis amados, que nosotros los hombres, los varones, somos un poco tercos, necios, orgullosos. Eso es lamentablemente situaciones en las cuales nos aparta del propósito divino, que es que seamos prosperados, porque muchas veces hay hombres que se creen que todavía son jóvenes y tienen 40, 50 años y se creen jóvenes y que deben de tener una nueva oportunidad de vida. Nadie se la niega, pero no desatendiendo su hogar, desatendiendo sus hijos y los hijos de sus hijos. Nosotros debemos de estar sentando esos valores y las madres ser, a la vez que son mujeres, ser también muy madres, y los varones, a la vez de ser varones, ser muy padres, de poder ver por el futuro de sus hijos.
Yo veo muchas veces varones que pasan como el cual ráfaga por la iglesia, sea Renuevo o cualquier otra iglesia, y están un tiempo y después se desaparecen. ¿Y qué enseñanza le dejan a sus hijos? Tú también, hijo, puedes ser como las olas del mar, que vienes y te vas. Pero cuando el hijo o la hija empiezan en problemas, ahí sí vienen y tocan la puerta del Señor para que le cambie a sus hijos, cuando el padre, la madre fue los que labraron la desgracia para ese hijo. Nosotros estamos en una situación muy crítica en la actualidad, en la cual el mundo se quiere tragar y se está tragando generaciones enteras. Nuevas generaciones que están siendo deglutidas por el mundo cruel e insano. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos como padres? Nosotros podemos prender el televisor y poder ver algunos programas y esos programillas en las cuales magnifican a mujercillas u hombres, hombrecillos, como grandes valores y como grandes ejemplos. Y eso es lo que los hijos y las nuevas generaciones están viendo, los jóvenes y los adolescentes. Y comienzan a emular, a simular lo que esas personas mal vistas por nuestra generación se muestran en ese lugar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos que corregir y enseñar. Enseñar a los hijos no con las cosas que decimos, sino con el ejemplo. Con el ejemplo nosotros tenemos que enseñarle que el sueño del Padre desde el Génesis fue que seas fructificado, que puedas multiplicarte, que tengas señorío, que tengas autoridad sobre la tierra y sobre las cosas de la tierra. Ese hombre no fue pastor, ese hombre del cual hablábamos, Truth Cathy, nunca fue un pastor, un apóstol, un profeta, pero sin embargo ha dejado una enseñanza más profunda que algunos pastores y que muchos profetas o apóstoles, que se envanecen con el titulillo, pero no con la gloria del Señor que toque sus vidas. Nosotros encontramos que hoy por hoy el ser humano más se dedica a la crítica, a la murmuración y a juzgar a las personas, en vez de emplear ese momento de estar echando leña al fuego de las cosas malas que se ven, y poder emplear ese momento en decir: Espíritu Santo, lléname en este día. Porque si fuéramos llenos del Espíritu Santo, no estaríamos murmurando, criticando, juzgando a los demás. Nuestra vida sería diferente y el mundo que nos rodea estaríamos cambiando. Había una canción muy hermosa que cantaban estas ICAF. Estos días he estado escuchando nuevamente canciones de ellos, que los tuvimos acá en 2 o 3 oportunidades. Y en una canción dice ámbitos de gloria. ¿Qué cosa es ámbitos de gloria? Es el ambiente, la atmósfera que nosotros podemos cambiar primero en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero si nosotros solamente somos creyentes dominicales, nuestra casa no va a cambiar. Yo he visto casos acá en Lima, etcétera, donde nosotros crecimos en el Evangelio, casos de familias en las cuales los hijos no querían nada del Evangelio porque veían la hipocresía de sus padres. Que en el templo con sus pastores eran unos, pero en su casa eran otros. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Miren ustedes, en este Génesis 1:28 se traduce el sueño de Dios, el sueño del Padre. El Señor creó todas las cosas, los cielos, la tierra, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se reservó para el último día de la creación, el 6º día, el poder crear a su máxima obra. Y esa fuiste tú, varón. Eso fuiste tú, varón, hombre con H de hacer. Tú fuiste esa obra magnífica del Señor, que Dios te vino a complementar con una ayuda idónea con tu pareja. Pero nosotros muchas veces, como Adán, nos envanecemos. Y Adán, al escuchar lo que la serpiente le dijo, lo que el enemigo le dijo a Eva: coman de eso. No es cierto lo que dice que van a morir. Lo que pasa es que van a ser ustedes como Dios. Y se llenó de vanidad y creyó que podría tragar un fruto de ese árbol de sabiduría, del bien y del mal, y ser como dioses. Miren ustedes cuántos miles de años ha pasado y el ser humano
no escarmienta ni aprende. Somos hipernecios. Porque muchas veces en el evangelio y fuera del evangelio, los hombres quieren ser como dioses. No quieren ser cuerpo de Cristo. No quieren ser cuerpo de una empresa. Quieren ser ellos, los gerentes, los pastores, los ministros. Pero no van detrás del entrabalado, del mamotreto, de la escenografía, para poder pagar el precio y poder empezar desde cero y poder sujetarse a una autoridad para poder un día ser autoridad. Nosotros encontramos que la caída del hombre y de la mujer, la primera caída, y hasta nuestros días se da, fue la desobediencia, el orgullo, la vanidad, la falta de sujeción. El Señor le dio de todo, pero no quería sujetarse a Dios. La mujer y el hombre no querían sujetarse. Viene a mi memoria en estos momentos algo que veía en una iglesia que no es de acá, no es de esta ciudad, pero esta iglesia que no tiene mucho tiempo, y hay un líder, hay una persona que ayuda, que apoya. No es un líder destacado, pero es una persona de apoyo. Y el mismo problema del Génesis 2, Génesis 3, se ha dado ahí. Porque la mujer le dice, ¿por qué vas a estar tú así, esperando que te haga predicar el pastor? Tú puedes predicar. Y la mujer, cual marioneta, lo comienza a manipular al hombre, lo saca de la iglesia y le hace alquilar un local. Y fueron 7 vidas, creo 6 vidas, algo así me contaron. Y le dijo, tú predica ahora, tú eres ahora el jefe, tú eres la... Y eso se ha dado en todos sitios. Acá también se dio con un chico de la alabanza, en la cual su mamá, otra mujer, también le dijo, yo te voy a nombrar pastor a ti. O sea, la serpiente nombrando pastor. Y se la creyó. Nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios está entrelazada con el sueño de Dios. Y que nos deja la libertad para que seamos obedientes o desobedientes. En Génesis mismo, en el capítulo 7, Génesis 7, en el versículo 1, dice, y el Señor le dice a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí, le dice Dios, en esta generación. Aquí hacemos un alto. El Señor le llegó al copete todo lo que el mundo estaba haciendo, quizás como en estos tiempos. Y el Señor decide desaparecer la tierra, la raza humana y hasta animal, pero dice voy a preservar para volver a repoblar, para volver a levantar. Y necesito un hombre que sea justo. Y si encuentra un hombre, un varón, un padre, que sus pies estén bien plantados en la roca firme, Jesucristo, entonces el Señor da por seguridad que en torno a ese hombre fiel, justo y valiente, hay una familia de honra. Y por consiguiente, el Señor lo llama a Noé y le dice ahí que entra tú y toda tu casa. Y miren que ahí incluso estaban los 3 hijos de Noé y sus esposas. Y las esposas también entran a formar parte de la dirección de Noé, del amor, de la integridad de Noé. Y el Señor los separa a él, a Noé y a su familia, incluyendo sus nueras, para que puedan ser la nueva generación que se va a levantar en la tierra. El Señor anda buscando un varón. Y dice la palabra, busqué varón que hiciera vallado y no lo hallé. Porque eso es la dolencia del varón.
Al varón le dices, vamos a tomarnos unas chelitas. Ahí están, y 2 son mías. Y vamos a jugarnos un partidito, y ahí están, y se van a jugar. Vamos a comernos un cevichito, y ahí están. Vamos a la iglesia. Ay, no, eso es para mujeres, eso es para viejitos, eso es para acabados, eso es para drogadictos. Pero no, yo estoy bien, yo no necesito. Y eso es la atrocidad más grande, porque es el que más necesita en la casa, es el varón, es el padre. Es el padre para que pueda ser ese instrumento como Noé, para hacer enseñanza para su familia y que su entorno social familiar pueda ser de influencia en una sociedad caduca. Nosotros encontramos que el Señor le está hablando a Noé y de las generaciones que vendrán de Noé. Y aquí encontramos en el versículo 5 cuando le dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Conforme a todo. ¿A cuánto? A todo lo que le mandó el Señor. Él no puso Noé ahí cortapisas a decir, bueno, esto sí, esto no me parece, esto voy a pensarlo, esto voy a orar, sino a todo. La misma palabra de Dios nos dice, sí, nadie puede suprimir, ni aumentar ni suprimir nada de lo que esté en este libro de la vida, porque el que lo haga será anatema, será maldito. ¿De acuerdo? Entonces la palabra uno tiene que digerirla completa. No es que yo voy a hacer lo que a mí me parece, lo otro lo dejo para seguirlo estudiando, para seguir pensando. Mentira es eso. Lo otro lo dejas para esperar que salga por ahí un demonio, un Judas, y que te dé la razón a ti. Y tú digas, ay, el apóstol tal me dice tal cosa. Recuerdo mucho cuando nosotros empezamos acá en la iglesia, hace ya 25 años, acá en Trujillo. Y había una parejita, y esta parejita estaba, que venía y que estaban enamoraditos. Entonces nosotros dijimos el ABC que nosotros aprendimos y que hasta ahora se practica. Espero que también los jóvenes estén practicándolo. Y la Biblia no te habla de tiempos de enamoradito, de besito, de abracito y de estarte escondiendo a la vuelta de la esquina. No, la Biblia te habla de amigos, novios, matrimonio. ¿De acuerdo? No, pero es mi enamorada, somos enamorados, todavía no nos vamos a ennoviar. No. Amigos, novios, boda. Y con amigos son en grupo. Nada que a mí me guste esta chica y salimos como amiguitos a solas. No. Porque ahí, si se gustan ambos, van a terminar, ay, qué cuchufleta, que estoy enamorado de ti. Y la cuchufleta dice, ay, sí, Pancracio, yo también, si me siento así. ¿Qué queda de ahí? Besarse. Y los besitos van a encender las pasiones, y las pasiones muchas veces van a terminar mal. Es más, aún yo he visto que los hombres somos pero tan, que parecemos campana, tan inocentes, que a veces, yo les digo algo, por ejemplo, cuando yo era viajero, cuando iba por una ciudad, en las cuales las chicas son muy amistosas, muy cariñosas. Y había entre el grupo de visitadores médicos, había uno que era mayor que yo, era casado en Lima, y cuando llegaba allá a esta ciudad, salía con una chica, menor que él, una chica simpática, y él, en el grupo así de visitadores médicos decía, oh, yo estoy con la fulana y yo soy su hombre, me ama. Claro, yo estoy casado, todo, pero ella me ama, yo soy su hombre. Y los visitadores médicos, muchos nos mirábamos y nos sonreíamos. ¿Por qué? Porque el visitador médico de esta ciudad iba una semana al mes, hasta el siguiente mes. Y esa chica, hasta el siguiente mes, tenía 3 semanas de prácticas de cariños, de atención, de protocolo y afectos. A los Julio Iglesias, los amaba a todos los amaba ella. Y salía con uno, con otro y con otro. Entonces, y él estaba creidísimo que él era el único, pero no es así. Entonces nosotros encontramos que muchas veces los hombres somos tan tontos y tan inocentes que creemos lo que la chica nos dice. Si realmente esa chica te ama, varón, dile, nos casamos. Y de repente, ay, no sé, todavía, de cada unos 34 años por la nochecita. Porque todavía quiere seguir en carrera, ¿no?
quiere seguir en las prácticas, porque sabe que si se casa, pues ya tiene que estar más sujeta, tiene que dar cuentas de sus mover, de sus salidas y todas esas cosas, ¿verdad? Y tener cuidado, porque a veces sale o a veces puede ser que la chica o la mujer se obsesionó con el muchacho. Y esto también lo he visto, tanto en mi vida secular como también cristiana. Se obsesiona con el muchacho y ese es, y el Señor me ha mostrado que ese es, y me lo ha mostrado, me lo ha confirmado el Señor. ¿Cómo te lo ha confirmado? Es que yo entré al templo y le dije, Señor, si Él es para mí, muéstramelo. Y él entra al templo con su cara de yo no fui, y la chica dice, gracias Señor porque me lo has mostrado. Tenía que pasar por ahí porque era una sola puerta del templo, pero ya la chica lo da como una señal. Y a veces sus líderes le dicen, no, estás equivocada, eso no es así. No, que sí. Y cuando a veces hay chicas que se obsesionan, llega un momento a poder decirle al muchacho o al hombre, le da un testimonio de estar, como dice el doctor Pérez Abela, bien de salud. ¿Cómo así? Es decir, no me he enfermado. Qué bueno, estás sanota, hija. No me venía el periodo. Qué bueno, no hay periódico ni no hay. Periódico no, periodo, el periodo menstrual animal, entiéndelo. Estoy embarazada. Pídele al Espíritu Santo que sea Él, porque yo no he sido, le dice él. Y lo agarra al muchacho, lo agarra al hombre. Y nosotros hemos visto, fuera del Evangelio y dentro del Evangelio, mujeres que hicieron eso, muchachas que hicieron eso, ahora son mujeres ya, y le hicieron firmar al hombre a un hijo que no era de él. Nosotros conocemos un caso, que ya el hijo incluso estaba a recibirse profesional, pero el padre todavía no se entera. Muchos ya se enteraron que no es el hijo de él, pero ¿por qué? Porque la chica se obsesionó. Entonces, tener nosotros siempre en mención el hecho de que enamorados, novios y matrimonio. Y con esta parejita, que yo le decía que llegó, no quería separarse ellos, ¿de acuerdo? Ellos, no, estamos enamorados y que... Y yo le decía, no, pero es que por obediencia te aconsejamos que se separen un tiempo. Y ahí es probado el amor. La prueba del amor no es el hecho de que, ahí también la prueba del amor. ¿Qué cosa es la prueba del amor? Vamos al hotel. Pero uno baratito, no más de 25 soles, porque más me rompe las finanzas. Y ese día no comemos. Así que nada de invitar de comer y nada de esa cosa, sino de frente al hotel. No, la prueba del amor es saber esperar. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 13 que el amor todo lo espera. Entonces, saber esperar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno está en ese proceso de amistad en grupo, uno está aprendiendo a esperar y a conocerse los unos con los otros. Bien, entonces cuando nosotros podemos entender que esta nueva generación debe tener principios y valores, y con esta pareja, y termino ahí con ellos, decían, se buscaban personas, aún dentro del Evangelio, no en la iglesia que estábamos formando porque éramos poquitos, sino de otras iglesias, y venía un día, pastor, por mi casa hay un pastor y que tiene don de profeta, y lo conocen otros pastores, y él me ha dado una palabra de profecía, que ella es mi pareja y va a ser para toda la vida. Ah, te ha dicho eso, sí. Anda con ese pastor, congrégate con él y que él desempaque el tamal. Pero acá no. Cuando esa persona, cuando este joven decidió obedecer lo que Dios le decía a través de nosotros, unos pastorcillos que recién empezábamos, es cuando comenzó a conocer la bendición, con unción profética, con unción de palabra, y luego con familias de generaciones de bendición. Uno tiene que obedecer, como dice acá, Noé obedeció en todo, conforme a todo lo que le manda el Señor, no a lo que me conviene, sino obedecer al Señor en todo. En Génesis capítulo 12, versículo 1, para ir terminando con el patriarca, con el padre de la fe, Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu naturaleza, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré
y agradecer tu nombre y serás de bendición. El Señor le está dando la promesa a Abraham, al hombre de 75 años, que su mujer era estéril, incluso le está dando la promesa que de él van a salir generaciones. ¿Era creíble eso? No, era increíble, era imposible en términos biológicos, naturales. Era imposible. Un hombre de 75 años y una mujer estéril, era imposible. Pero Abraham, ¿qué hizo? Abraham encontramos en el versículo 4, y se fue a Abraham como el Señor le dijo. Entonces, cuando uno obedece a Dios, uno está entrando en el propósito divino, en el sueño de Dios. Uno muchas veces quiere agarrar las bendiciones del Señor. Señor, bendíceme. Señor, dame salud. Señor, dame prosperidad. Señor, dame negocios. Señor, dame empresas. Señor, dame familia. Uno le pide al Señor muchas cosas y Dios tiene el paquete para dártelo. Pero basta que nosotros no obedecemos y todo eso se quiebra. Todo eso el Señor lo pasa para otra persona. Cuando nosotros, he comentado en una ocasión, cuando nosotros llegamos acá hace 25 años, acá a Trujillo, y había una iglesia que estaba creciendo, que se estaba desarrollando. Y es más, la primera reunión que nosotros hicimos de un servicio, que fue en una casa en San Andrés, en la primera etapa, cerca donde están las oficinas ahora. Y hicimos una reunión ahí, la primera reunión hicimos, y ahí al lado sentí música de alabanza. Y salí un momento para ver qué cosa era, y era a 2 puertas que estaba esta iglesia. Y esta iglesia estaba creciendo, estaba desarrollándose. Incluso tenía oficina en otro lugar. Y yo me alegré y dije, qué bueno que hay iglesias como esta que están creciendo, que están con gozo, que están con alabanza, que están con adoración. Qué bueno. Y el Señor le estaba levantando. Esa iglesia todavía existe, pero no pasan de las 50 personas. Y yo no digo que la bendición esté en las personas. La bendición está en el crecimiento espiritual y en la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedió? El pastor de esa congregación se envaneció, se turbó y comenzó a hacer cosas chuecas y muy chuecas. No obedecía al Señor y el Señor le quitó todo y se lo dio a otro. No sé si esa unción o ese propósito el Señor nos lo pasó a nosotros, no lo sé. Pero el Señor le dio a otros o a otras iglesias para que otras iglesias puedan honrar lo que el Señor le estaba dando de gracia a él. Y este personaje ya no está, está en la presencia de Dios porque después se arrepintió todo ello, pero nunca más volvió a poder ser igual o a retomar lo que en un inicio fue, pero lo perdió. Entonces nosotros tenemos ese llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nosotros tener que recordar también cuando en Juan, en el capítulo 16 más o menos, que Jesús estaba con sus discípulos y le dice Jesús a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque al irme yo, iré al Padre y enviaremos a otro consolador, al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad. Entonces, nunca el Señor nos va a dejar huérfanos. Nosotros los padres naturales muchas veces dejamos huérfanos a nuestros hijos porque desatendemos la responsabilidad de vida que Dios nos ha dado, como se lo dio a Noé, como se lo dio a Abraham. Veíamos el proceso de Abraham con su hijo Isaac. Y el Señor lo que le dijo a Abraham, que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo que por 25 años había esperado después de que Dios le dijo que te voy a dar un hijo. El hijo que tuvo a los 100 años, Abraham. Y cuando tenía 14 años más o menos, Isaac, el Señor le dice, sacrifícamelo. Y el primero que murió, Isaac no llega a morir, lo sabemos, pero antes de morir Isaac, el que murió fue Abraham, para poder ser Abraham, para poder ser el padre de multitudes, para poder ser la carne de la promesa de Dios que va a habitar en él y en su espíritu. Nosotros como varones tenemos que morir a nosotros mismos. Nosotros tenemos que adoptar una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser para honrar al que nos llamó y al que nos guardó. Nosotros podemos tener el mal ejemplo de nuestras generaciones anteriores y a veces nosotros como varones decimos, no, pero si papá lo hacía así, si mi abuelo lo hacía así, entonces está bien, él se divertía y yo también. No,
No es eso. Yo en una ocasión, a veces he contado esto, nosotros íbamos a una playa en Miraflores en el verano y en esa playa había gente que íbamos porque nos gustaba y estaba cerca también a nuestra casa. Tenía que regresar a trabajar yo en la tarde. Íbamos con nuestras hijas pequeñas y iba gente de clase media alta y clase alta a esa playa porque ahí hay un club, el Club Regatas, el Club Waikiki, de gente de ahí de Miraflores, de Lima, y ahí conocí a uno que estaba como gerente de la Pepsi-Cola en el Perú. Un hombre joven, un empresario, etcétera. Y él decía un día que cuando él se casa, él tenía su gran deseo, su gran sueño es tener un hijo varón. Porque este varón le gustaba todos los deportes, le gustaba el frontón, le gustaba el tenis, lo practicaba tabla hawaiana, practicaba fútbol y tabla, lanzamiento de jabalina, una serie de deportes practicaba. Entonces él decía que cuando se casa él quería que su hijo, su primer hijo sea varón, para poder enseñarle todos los deportes y compartir con él. Y nació su hijo varón, él feliz y contento. Y después su segundo hijo fue mujer, dijo, bueno, ya, el machismo del hombre, ¿no? Bueno, ya así una mujercita para que acompañe a mi esposa, qué bien. Pero su hijo varón era su adoración para él porque iba a compartir muchos juegos. Pero él mismo decía, ya su hijo estaban adolescentes y decía, pero ya, ahora miren cómo es la vida, ¿no? Mis hijos ya están en la adolescencia y mi hijo varón, mi deportista, mi futbolista, mi tablista, no le gusta ningún deporte. Me ha salido intelectual. Le gustan los libros, le gusta estudiar, le gusta la música, no le gusta nada de lo que a mí me gusta. Y mi hija mujer es la que me acompaña en todos los deportes, porque a ella le gusta la tabla hawaiana, le gusta el vóley, le gusta el fútbol, le gusta todos los deportes. Nosotros como hombres a veces tenemos una idea mezclada con cierto machismo y queremos que nuestro hijo, a mí me gusta el fútbol y cada uno se cree Cristiano Ronaldo, o el peruano que está en Alemania, Pizarro, ¿no? O Pizarro, y los pongo a ellos de ejemplo porque no tienen ningún tatuaje ellos en sus cuerpos y son imagen para todos. Y no se les ha visto nunca en los escándalos que tienen los peruanitos de acá. Y uno se cree uno de esos jugadores, no, miren que yo como juego, que eso lo otro, y quiere que su hijo también aprenda de eso. Pero uno tiene que respetar al hijo y a la hija, para que ellos sean los que ellos quieren ser, como tú hubieras querido quizás que tus padres te respeten. En Huánuco conocí a un médico, un buen pediatra, estudió en una muy buena universidad de Lima, que es la Cayetano Heredia, que es muy buena en cuanto a medicina. Y este era muy buen pediatra y no le daba atención a su profesión. Y él un día, conversando con él, le decíamos, unos visitadores médicos y yo, le decíamos, pero Paco se llamaba, Paco Jara, y le decíamos, ¿por qué no eres más regular con tu atención médica? Porque a veces ni siquiera iba al consultorio y él decía, mire, yo nunca quise ser médico. A mí siempre me gustaron los negocios y los gallos, era gallero. Los negocios y los gallos, siempre me gustó eso. Pero mi padre me exigió que tenía que estudiar una profesión y que sea médico. Y yo le di gusto a mi padre, pero no me interesó nunca la medicina. Incluso también el gran chef que tenemos nosotros, uno de los grandes chefs que tenemos en el Perú, que es ¿cómo se llama? Gastón Acurio. Su padre era abogado, un abogado de un estudio de abogados de mucho prestigio en Lima, era político de Acción Popular y él quería que su hijo, Gastón, también fuese un gran abogado y lo mandó a Francia para que estudiara. Y Gastón, ¿qué es lo que hizo? Estuvo en Francia y se fue al Blue Ribbon, ¿cómo se llama? Al Gordon Blue, a estudiar cocina. Y él es el que abrió para toda la arte culinaria del Perú a nivel mundial. Entonces, tenemos nosotros también que respetar que nuestro hijo lo que desee, pero sí guiarlo. Yo les digo algo, por ejemplo, mi nieto Matías, en Lima, nuestro nieto, él
tiene un deporte que le fascina y le encanta. ¿Y saben cuál es? El box. Y a nosotros no nos gusta, porque es exponerse a que vaya a ser desfigurado, ¿no? Pero a él le encanta. Su padre, Osvaldo, se lo permite, pero primero el Señor, segundo su universidad, estudia en una universidad y está con buenas calificaciones, y tercero su deporte, que en su tiempo se dará cuenta y dejará eso, pero primero Dios, segundo sus estudios y tercero el deporte. Poder ser un equilibrio para guiar a nuestros hijos. Y no que tu hijo tenga que ser una réplica tuya, porque muchas veces nosotros hemos sido un mal modelo. Nosotros tenemos, como Abraham, morir a nosotros mismos para poder hacer que nazca ese Isaac del altar del sacrificio. Que nuestros hijos puedan aprender a nacer del sacrificio, en que las cosas no se les va a dar regaladas, porque las cosas a todos nos ha costado y nos sigue costando esfuerzo, trabajo, sacrificio. Y nosotros mal hacemos cuando hay un padre o una madre sobreprotectora, porque hacemos hijos inútiles o hijas inútiles. Tenemos que enseñarles a que aprendan del modelo. Si yo lo hice, hijo mío, hija mía, tú también lo puedes hacer. Y es más, lo vas a hacer mejor que yo. Nosotros muchas veces no hemos tenido un buen modelo. Cuando nosotros encontramos que el Señor nos habla y nos dice lo que debemos de hacer, lo que el Señor le dijo a Abraham, lo que le dijo a Noé, lo que le dijo a Isaac, lo que le dijo a Jacob, etcétera, etcétera, es lo que nosotros tenemos que aprender a escuchar. ¿A quién oyes tú como varón? ¿Estás escuchando a los panzones de tus amigos que creen que todos se lo saben? ¿O estás escuchando la voz de Dios? ¿A quién prestas tus oídos y atención? ¿A la prensa amarillista que todo está mal, que todo es horrible, que todo está perdido? ¿O escuchas lo que la palabra de Dios te dice? Si tú estás en Cristo, todo lo podrás. Nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que yo decía al inicio del servicio con ese consejo. Ver de personas que nos edifiquen y no personas que nos frustren, que nos amargan la vida o que nos deprimen. Poder escuchar a las águilas, el mover de sus alas que están levantando y remontando los vuelos sobre los problemas y sobre las tormentas. Nosotros tenemos que ver modelo de quién somos, porque nosotros qué modelo vamos a seguir. Miren, hay algo que se repite por generaciones muchas veces y que está, querrámoslo o no, en nuestro ADN. Ustedes saben, yo lo he mencionado muchas veces, que yo no tuve una crianza al lado de mi padre. A los 3 años mis padres se separaron a causa de los errores de mi padre y de la protección de mi madre para no dañarme a mí. Prefirió ella sola llevar la carga del hijo y no estar que es el padre de su hijo, aceptarlo con sus errores y su mal ejemplo para el hijo. Entonces ella sola me crió, ¿de acuerdo? Entonces yo no me crié con él, y es más, yo le tuve mucho rechazo a él por la actitud que él tuvo con mi madre hasta los 10 años que yo tenía cuando él muere, ¿de acuerdo? Pero yo recuerdo un día, sus hermanas de mi padre eran unas chinitas, medias achinadas, pero eran lloronas. Parecía que yo respiraba cebolla o algo así, porque yo a veces aparecía y lloraban. Me despedía y lloraban. Me sentaba y lloraban. Y entonces yo decía, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué estoy llorando, pobrecitas? Pero no, es que lloraban porque mi padre fue su menor hermano y el único hermano hombre que tuvo. Entonces mi abuela lloraba, mi abuelo lloraba, parecía un velorio todos los días. No nos veíamos mucho porque ellos eran de Ica y venían a visitar a sus hijas que estaban en Lima. Pero y un día, una de mis tías ve una carta que yo le había hecho a mi mamá y mi mamá le agarra y le enseña, no le dice, mira esto, ¿qué es esto? ¿Qué crees? Y le enseño una carta que yo le había hecho a mi mamá. Yo era muy cariñoso, muy amoroso con mi madre, pero bueno, se fue perdiendo eso. En otro culto, otro seminario se los cuento. ¿Por qué? Y espérense a que saque mis memorias. Pero mi tía comienza a leer y le dice, ¿esta es la carta del rey?
Rey le decía a mi padre, miren, Rey todavía, Rey de los sinvergüenzas. Rey por Reinaldo, se llamaba igual que yo, copión él. Y no, esta es del Reycito, me decía a mí. A mí me ponía en diminutivo la corona, del Reycito. Y mi tía comienza a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y qué pasó? Y yo veía, ¿y ahora qué le pasó? Que la letra era idéntica a la de su hermano, a la de mi padre. Era idéntica. Y me lo enseñó mi madre y me lo enseñó mi tía, lo que mi padre en unos momentos había escrito. Y yo me quedé sorprendido por un lado y molesto conmigo mismo porque no me gustaba tener nada de él. Ya tenía bastante con soportar su nombre, su apellido y mi aspecto físico. Y encima salía con la misma letra. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser posible eso? Si ni siquiera me he criado con él, ni siquiera he recibido una carta jamás de él, ni una tarjeta jamás de él, para después querer imitar su letra. Y el otro día que estuvimos en Lima, en una de las transmisiones de Recargados en Cristo, que tú no vas, pero el que está a tu lado sí va, sí se conecta. Estoy transmitiendo eso y encuentro una tarjeta azul. Y yo la muevo porque estoy acomodando mis cosas y esta se abre, ¿no? Y veo una letra que es la mía. Y yo digo, ¿qué cosa he escrito acá? ¿Y en qué momento escribí? Y no era mi letra, era Matías, con la misma letra que yo tenía cuando él escribió eso. Los genes se repiten, aunque tú no los quieras. El sueño se puede repetir, aunque tú no lo quieras. Pero tú tienes que ser el modelo a seguir por tus hijos. Pero tú también ver qué modelo sigues. El modelo que sigues que impacta tu vida, que tú recibes, es lo que tú vas a transmitir a las nuevas generaciones. Me dicen, por ejemplo, a mí mi familia me tilda de antisocial. Yo les digo esto, ya en tono de broma le decía a mi esposa, ¿no? Porque el día de ayer me invitaron a almorzar los líderes de varones, las líderes de damas, me invitan a almorzar por el Día del Padre. Y bueno, me pregunta porque yo también soy un poco pesado para la comida, ¿no? No tanto como mi esposa, pero sí soy un poco pesado porque, bueno, pescados no me gusta. Chifa ya, Sofía y yo estamos respirando osillao porque a mi esposa le encanta el chifa. Y entonces le sugerí 2 o 3 lugares o donde ustedes deseen, pero de preferencia pescadito no, porque yo soy amigo de los peces, no me los puedo comer. Entonces, y antes de salir le digo a mi esposa, pero ¿y qué tal si tú vas? Te llamo un taxi drive y te vas al almuerzo. ¿Qué cosas me dice? Porque ella rápido pierde la paciencia. Yo pierdo la paciencia me demoro 1 hora, pero mi esposa se demora 1 segundo. Entonces ella rápido, ¿qué cosa? Esto es un almuerzo para ti. O ella se la cree, ¿no? Yo le decía de broma, ¿no? Anda tú nomás. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen mis hijas que yo soy un poquito antisocial. Y la verdad es que, bueno, sí, no me gustan sí las multitudes. Por ejemplo, si acá me reúno en multitudes porque estoy lejos de ustedes. Pero cuando termina esto, yo digo, se acercan los pastores a despedir, ¿qué tal? Y yo estoy así con un pie caminando, nos vemos, y ya me quiero meter al carro, salí como llanero solitario. No es que los rechace, sino que soy así un poquito ensimismado, un poquito introvertido. Y de mis nietos también hay uno que ha salido así. Tanto así que cuando nos vamos a almorzar así en familia, este nieto se me acerca y me dice, Abu, ¿tú ya te vas? Sí, le digo, me voy contigo, me dice. ¿No? Porque también huye de los grupos así, ¿no? O sea, tanto a este nieto como es Gabrielito, nos gusta servir al Señor, nos gusta amar al rebaño, nos gusta compartir con el rebaño, con las ovejitas, con los discípulos, nos gusta eso. Pero ya las reuniones sociales no nos gusta tanto. Y hay algunas personas que a veces hay que ponerle contómetro en la boca y un ticket que diga, ya, es hora de ofrendas. Porque a veces se manda un rollo que ya parece un culto pentecostal.
Los cultos pentecostales saben cuándo empieza, pero no saben cuándo termina. Porque y yo digo, Señor, dale faringitis a este desgraciado. No, pero disculpen si es que alguna vez se han sentido así conmigo, pero yo entiendo que necesitan expresarse. Yo entiendo eso. Pero nosotros también tenemos que ser un modelo sobre las nuevas generaciones, un modelo a seguir, un modelo para que alguien pueda decir, mi padre lo hacía, yo también puedo hacerlo. Yo les digo algo, y mi hija Fara me hacía recordar en estos días, en mis características, que también son las de Gabriel a veces, creo que a veces, que cuando estamos en paz, los querubines y arcángeles se quedan chicos a nuestro lado. Nosotros somos más dulces, más lindos, más tiernos, más amorosos, ¿verdad? Pero cuando estamos con sueño, con hambre o resfriados, huyan de nosotros, no se nos acerquen porque mordemos. Nos ponemos a veces como una persona de acá de la iglesia que yo le decía a mi esposa, ¿qué tal si le ponemos un letrero ahí, cuidado, muerde? Porque hay personitas así, ¿no? Que le dices, ¿puedo servirme esto? Por decir, ¿no? ¿Puedo servirme eso? ¿Qué cosa quieres? ¿Servirte? Ya pues, sírvete. Está bien, ahí nomás, ¿no? Pero nos ponemos así y recuerdo, pues, cuando yo tenía 18 años, estaba en la Fuerza Aérea como cadete de la Escuela de Oficiales. Y saben, el día que renuncié y que pedí mi baja, fue un día que estuve cruzado. Estaba con el resfrío, estaba cruzado, mis emociones estaban revueltas. Y ese día hasta el director de la escuela, que era un comandante de barrios, con respeto, pero lo puse en su lugar. Y llamé por teléfono a la casa de una vecina, no tenía teléfono en mi casa. Y le dije, mamá, me quiero salir de acá, por favor, ve cómo lo hacemos. Y renuncié a la FAP. Y después uno se puede arrepentir, pero está hecho. Y yo no me arrepiento de haberlo hecho. Porque conocí algo hermoso que era la vida militar, la disciplina, el cumplimiento, el amor a la patria. Pero la vida militar no era para mí. Y renuncié. Entonces, Gabrielito, compórtate bien. Tú eres mal ejemplo para mí. Pero nosotros tenemos que ser modelo de ejemplo, modelo a seguir. Modelo de obediencia. 3 cosas: oír a quien oyes, luego ser modelo, y tercero, poder ser obediente como Noé, como Abraham, como Isaac, a todo lo que Dios nos enseña. Noé transmitió esto a sus hijos, y nosotros también encontramos que Abraham lo hizo con Isaac. Aún en el momento del sacrificio le estaba enseñando que sujeción y obediencia al Señor. Isaac se lo enseñó también a Jacob, lo bendijo a su hijo Jacob y le enseñó también a ser obediente. Y cuando Jacob estuvo trabajando para Labán, su tío, y su tío vivo, ¿qué es lo que hizo? Mira, tú estás enamorado de Raquelita, ya, pero tienes que chambear acá 7 años, 7 años de balde, 7 años gratis. Acá le dice 7 minutos a uno, ¿cuánto me van a pagar? Yo tengo hambre, yo quiero comer, yo quiero mi pollo y que alguien me traiga, ¿no? Porque somos peruanos y somos trujillanos y acá se come muy bien. Entonces con la comida no te juegues con un trujillano, te mata, te ahorca. Bueno, pero sin embargo, Jacob estaba bajo la cobertura, bajo la autoridad de Labán, su suegro y jefe. Y Labán le dijo, 7 años vas a trabajar en balde de gratis para mí, para poderte casar con mi hija Raquel. Y él por amor agarró y obedeció. No dijo, es que a mí los profetas me han dicho que no, que Raquel va a ser mi pareja y yo me caso con ella, yo me voy con ella, yo quiero estar con ella, yo quiero tener hijos con ella. Iba a suceder, pero supo esperar 7 años. No, 14 años. Porque después de los 7 años ya fue Raquel contento y todo feliz. Y ya tenía todos los preparativos para la boda, el matrimonio. Iban a tocar los hermanos Yaipen en su boda y todas esas cosas. ¿Y qué es lo que le dice Labán? Se hace el mongo. Era con Raquel. Ay. No. Acá nuestra costumbre es que primero te tienes que casar con la fea. Digo, con Lea. Decir que te casas con Lea. Pero yo no quiero a Lea. Lea está bien fea y gorda. No ha ido a Healthy Medicina y Estética. Ni se ha hecho ver. No. ¿Quieres Raquelita? El que
Al que le guste tiene que hacerlo y tiene que pagar el precio. Al que quiere celeste que le cueste, le dice Labán, en Primera de Reinaldo capítulo 3 versículo 5. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Obedeció a su jefe y el que iba a ser su suegro. Así que, Franco, obedece a tu suegro. No, no hay problema con él. Nosotros debemos entender que uno nunca llega a ser autoridad si es que uno no se sujeta a autoridad. Cuando nosotros nos sujetamos a autoridad es cuando estamos trabajando como lo hizo Abraham sobre Isaac, Isaac sobre Jacob. Y Jacob lo está haciendo para tener de sus entrañas naturales. Iba a tener un hijo, el penúltimo hijo, José, que era un soñador. Y iba a ser el que iba a levantar la visión de Dios, el sueño de Dios sobre las generaciones que venían. El sueño de Dios de Abraham pasó a Isaac, de Isaac a Jacob, y en Jacob de sus hijos se iba a perder. Si no es porque José se levanta. Cuando Isaac tiene sus hijos, en Esaú se iba a perder el sueño de Dios que le había dado a Abraham. Pero sin embargo la mujer de Isaac le dice a Jacob: mira, disfrázate de tu hermano y anda por la bendición. Y después le dice: ahora huye porque tu hermano te quiere matar. Pero fueron protectores ¿de qué? Del sueño de Dios sobre ellos y sobre el pueblo de Israel, que hoy día todavía sigue siendo en victoria. Nosotros encontramos que José pudo hacerlo. Miren, Dios en Génesis 1:28 le decía, cuando crea al hombre y le pone a la mujer como complemento y ayuda idónea, no tortura idónea, sino ayuda idónea, para que la complemente al hombre, para que nos ayude, porque los hombres somos cabezones, muchas veces somos torpes, muchas veces somos hasta inseguros, pero necesitamos una mujer, y la mujer sabia es la que edifica su casa, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres sabias hay acá? Muy bien. ¿Cuántas mujeres sabias hay acá? Aumentaron. Mentirosas son las que se incluyeron. Las otras fueron sinceras. Las 10 que dijeron amén son sinceras. Las otras, bueno, ¿qué voy a decir? Tengo que decir que soy sabia. ¿Por qué? Porque la mujer sabia es la que edifica la casa. Le dice al burro de su marido, le dice al hermoso de su marido, le dice: amorcito, eso no te conviene, eso no lo hagas así, mejor hazlo de tal manera. Sabia. Una mujer imprudente y tóxica: ¿cómo vas a hacer eso? Ay, igualito, eres bruto igual que tu madre. No. Así no se hace. ¿Cómo vas a decir eso? Eso no es. La mujer sabia sabe ganarse al marido, y la mujer sabia también le muestra su respeto y admiración al esposo. Mujeres, tener cuidado, que muchas veces los maridos encuentran mujeres que los respetan y que los admiran en la calle y no en su casa. Yo no digo ni justifico el adulterio de parte del hombre, pero muchas veces sucede eso, que la mujer no sabe darle el respeto y la admiración al marido, y el marido lo encuentra en la calle con los amigos o con las amantes, y después están llorando diciendo: me sacó la vuelta. Pero tú qué hiciste. Mi suegra, yo siempre las fastidio a muchas de ustedes con el tema de la suegra, pero ¿qué vamos a hacer? Ayer decía que suegra está escrito con S de serpiente, ¿no? Yo no he hecho el idioma. ¿Ah? Hasta en inglés, sneaker, que empieza con S también. Satan. ¿Por qué es que Adán no tuvo suegra? Porque tenía la serpiente ahí. Entonces, pero por ejemplo, yo hablo de la suegra, pero es broma, no se lo crean. Hay algunas que sí tienen por ahí su rabito de paja, no, su rabo de diablo, y se molestan. Ay, el pastor está hablando a través de las suegras. A mí no me gusta eso, no me gusta. Porque de repente tú sí entras en esa historia de las suegras, ¿no? Pero bueno, pero mi suegra, por ejemplo, mi suegra era un ángel. Y no, era una mujer muy noble, muy buena. Incluso mi suegra una vez le dijo a mi esposa: hija, no le construyas a Reinaldo una amante, porque ella, ahí donde la ven, era hiper, mega celosa. Ahora lo sigue siendo, pero a la 10ª potencia. Pero, y yo, bueno, ahora, antes yo no estaba tan chancado como ahora, ¿no? Antes era rubio, de ojos celestes como mi siberiano, guapo, era
todo hermoso. Todos los años me querían alquilar como niño Dios, como como Jesús en la adolescencia. Y así, y entonces ella paraba saltona con todo. Y ella decía, no, hasta las moscas es femenino. No, ¿por qué andas con una mosca? ¿No? Pero mi suegra le aconsejaba a ella, ¿no? Le aconsejaba para que, como mujer sabia, no construya amantes al marido. Y a veces también las mujeres caen en ese error. Nosotros tenemos que edificar nuestras vidas, nuestra familia, en el sueño de Dios. Dios tuvo un sueño al crear al hombre, de que sea bendito, que le vaya bien en todo y que prospere como prospera su alma cada día. Y Dios lo hizo con Adán y Eva, pero Adán y Eva le falló a Dios, ¿cierto? Luego vinieron generaciones que también han estado fallándole a Dios hasta ahora. Pero el sueño de Dios, miren, lo hermoso de Dios no ha muerto. El sueño de Dios sigue. Porque el sueño de Dios, del Dios Padre, eres tú, varón. Tú eres ese sueño de Dios. El sueño que Dios no ha decidido no claudicar, no morir. Tú eres el sueño del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es tu sueño como papá que puedas tener sobre tus generaciones?